Bienvenidos, mis apreciados hermanos del grupo Las Líneas Proféticas y los demás grupos que nos escuchen. El Señor les bendiga grandemente. Gracias por unirse nuevamente conmigo el día de hoy mientras analizamos algunos de los cumplimientos proféticos de nuestro tiempo. Mis queridos hermanos, el mensaje de hoy espero que los vaya a inspirar a prepararse para lo que pronto ha de acontecer sobre este mundo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo en los últimos días, mis hermanos, y es de vital importancia que entendamos y conozcamos muy bien nuestras Biblias. También tenemos que tomar tiempo para mantener una comunión estrecha con Dios. Déjenme decirles, mis amados, que se están efectuando grandes cambios en este mundo y no es sin preocupación que observamos los actuales desarrollos que están acompañando a las naciones para el último gran conflicto. El enemigo está trabajando para colocarlas a todas bajo un solo mismo techo, por así decirlo, para que todas ellas estén bajo el control de un gobierno único mundial. Un solo sistema de control que va a comandar, va a dirigir, va a encabezar a las naciones. Y el enemigo de las almas y de Dios está haciendo todo lo que puede para conseguir una ley de adoración universal, la cual va a requerir, según lo que dice Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8, que todos los moradores de la tierra la adoren, adorando a lo que señala a la poderosa bestia en el tiempo del fin, o el poder de la iglesia y el Estado unidos, las cuales están tratando de cambiar la santa ley de Dios. Ahora, mis hermanos, al comenzar nuestro estudio de esta mañana, les pido que por favor busquemos a Dios en oración. Oremos. Nuestro Padre Celestial, estamos necesitando de tu Santo Espíritu. Deseamos conocer tu palabra, tu segura palabra profética y por sobre todo, Señor, vivir por tus principios. Sabemos que estamos en el tiempo del fin, pero a menudo, Señor, con mucha frecuencia no distinguimos las marcas proféticas, las huellas proféticas que tú nos has revelado en tu palabra. Tu santa palabra nos da muchos detalles acerca de nuestros tiempos, pero necesitamos tu Santo Espíritu para que nos enseñe a entenderlo a la luz de tu palabra. Gracias por estar con nosotros hoy mientras estudiamos. En el precioso nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, en esta hora damos inicio entonces a este estudio. Este estudio va a abordar el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Y reconocemos que Apocalipsis 17 es uno de los capítulos más complejos y difíciles de entender en todo el libro de Apocalipsis. En dicho capítulo podemos encontrar símbolos vívidos, números misteriosos y expresiones extrañas. Es como un gigantesco rompecabezas a donde cada pieza le añade un pincelazo al significado del capítulo. Y antes de que podamos armar el rompecabezas, debemos primeramente analizar cada pieza individualmente para determinar a dónde cabe dentro del cuadro completo. Afortunadamente, mis apreciados hermanos, la visión que fue dada en los primeros 8 versículos fue explicada con gran detalle por el ángel que la interpretó en los versículos desde el 9 hasta el 18. Ahora, mis hermanos, para comprender la visión de Apocalipsis 17 necesitamos sabiduría, como dice el versículo 9 del mismo capítulo, que dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. El que va a estudiar, como nosotros lo vamos a hacer en esta hora, el libro de Apocalipsis, debe solicitar a Dios por sabiduría. Y Santiago 1.5 nos dice que la verdadera sabiduría proviene de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, no es suficiente estudiar Apocalipsis 17. Para entenderlo necesitamos orar a Dios para que Él nos conceda sabiduría de lo alto. Y eso hemos hecho en este momento. Así que vamos a dar inicio con los versículos. Vamos a ir versículo por versículo en este.
Bien, mis apreciados hermanos, entonces vayamos a Apocalipsis 17, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Lo primero que Juan nos dice en este versículo es que es uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas el que vino a decirle sobre la sentencia contra la gran ramera. Y la pregunta inmediatamente que viene a nuestras mentes es: ¿cuál de esos 7 ángeles que derraman las plagas, cuál de esos 7 viene a Juan para explicársele lo que está contenido en el capítulo 17? Y la frase que nos puede ayudar para identificar qué ángel de los 7 que derraman estas 7 últimas plagas vino a Juan es la última sentencia del versículo, la que dice: la que está sentada sobre muchas aguas. Es decir, este ángel identifica que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. El versículo 5 de este mismo capítulo nos dice que esta mujer además tiene escrito en su frente un nombre: Babilonia, la grande. Y el versículo 18, el último versículo de este capítulo, nos dice el ángel, el mismo ángel, que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces este ángel ha identificado, uno de los 7 ángeles, ha identificado que esta mujer, que es la que se sienta sobre muchas aguas, es la Babilonia, es la ciudad de Babilonia, que está sentada sobre muchas aguas. Cuando nosotros damos vuelta al capítulo, es decir, al capítulo 16, donde están descritas las copas de la ira de Dios, es decir, las 7 últimas plagas, y vamos revisando desde la primera plaga, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, nos damos cuenta que solamente una de estas, eh, de estas plagas se refieren a Apocalipsis 17 y nos da la clave para entender y descifrarnos cuál de estos ángeles vino a explicarle a Juan lo que está contenido en el capítulo 17. Y allí lo encontramos en el versículo 12 del capítulo 16. Es el 6.º ángel que derrama la 6ª copa, la que viene a Juan para explicarle la sentencia contra la gran ramera. Dice el versículo 12 del capítulo 16: el 6.º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí indudablemente nos está haciendo mención a Babilonia. A Babilonia porque era la que estaba sentada sobre muchas aguas, y estas muchas aguas son el gran río Éufrates. Sigue diciendo el versículo 13 para que podamos entonces tener ampliar la visión del capítulo 17. Versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Tenemos entonces aquí que es el 6.º ángel, el que tiene la 6ª plaga, el que viene a Juan para explicarle lo que está contenido en Apocalipsis capítulo 17. Y vemos que este ángel le dice que ve salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, y que estos son demonios que salen y hacen señales y que recorren todo el mundo, y específicamente dice que van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, nos está diciendo que esto es previo a la sentencia de la gran ramera. Es decir, estos 3 espíritus inmundos van y recorren
toda la tierra haciendo señales para congregar a los reyes de la tierra. Estos reyes de la tierra son los mismos que van a ser mencionados en el capítulo 17, que entran en fornicación con la ramera. Entonces lo que nos están diciendo estos pasajes, que la gran ramera está reuniendo a los reyes con los cuales va a fornicar. Y es interesante cuando el versículo 15, el último versículo de esta sexta plaga, el versículo 15, dice la sentencia: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Si bien esta descripción de la sexta plaga está ocurriendo luego del cierre del tiempo de gracia, es indudable ver que los acontecimientos que está describiendo esta plaga tienen su inicio antes que se cierre el tiempo de gracia. Es decir, eventos antes de que se cierre el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque encontramos aquí la declaración: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Si vamos a ubicar esta frase, esta es la misma frase que se le dice a la iglesia de la Odisea. Es la misma expresión que Cristo utiliza. Es la misma advertencia. Dice el versículo 17 del mensaje a la Odisea en el capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Hablando Cristo a la iglesia de la Odisea, le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, versículo 18, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Entonces encontramos aquí, en este versículo, el mensaje a la Odisea, que es repetido en este mensaje de la sexta plaga. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces podemos identificar que, si bien está describiendo la sexta plaga, eventos que transcurren después que se cierra la gracia, esta plaga se inicia antes de que se cierre. Es decir, los espíritus inmundos a manera de ranas que van a los reyes de la tierra para reunirlos en contra de Dios, son eventos que ocurren, que se inician antes que se cierre la gracia, porque está el mensaje de advertencia dada a la última iglesia: bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Para mis hermanos, la mensajera del Señor en manuscritos Release, el número 14, en la página 96, tiene una cita comentando la sexta plaga. Y precisamente va a darnos luz con respecto a estos acontecimientos descritos bajo la sexta plaga. Dice de la siguiente manera: el mundo está en asociación con las profesas iglesias cristianas para anular la ley de Jehová. La ley de Dios se deja de lado, es pisoteada bajo los pies, y todo el pueblo leal de Dios, en su oración que ascenderá al cielo, dice: es hora, oh Señor, de que actúes, porque han invalidado tu ley. Satanás está haciendo su último y más poderoso esfuerzo por el dominio, su último conflicto contra los principios de la ley de Dios. Una infidelidad desafiante abunda. Después de la descripción de Juan en Apocalipsis 16 de ese poder obrador de milagros que consistía en reunir al mundo para el último gran conflicto, los símbolos son dejados de lado y la voz de trompeta una vez más emite un sonido certero: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cierro comillas. El espíritu de profecía nos dice que sin duda
los acontecimientos descritos en la sexta plaga tienen su origen en los preparativos para la ley dominical, mis apreciados hermanos. Y esto es de suma importancia entenderlo, ya que el primer versículo de Apocalipsis 17 nos muestra este hecho, al analizarlo y cavar profundamente, que lo que está contenido acá en Apocalipsis 17 se inicia desde la ley dominical. Muy bien, prosigamos con nuestro estudio. El versículo 2 de Apocalipsis 17 dice así, leámoslo desde el versículo 1. Dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí ahora nos dice Juan que el ángel viene a indicarle la sentencia en contra de la gran ramera. Y esta ramera, Babilonia, la que está sentada sobre muchas aguas, la acusación del cielo es que ella ha fornicado con los reyes de la tierra. Y debemos subrayar allí este grupo que se nos señala, los reyes de la tierra. Manténganlo allí para que ustedes lo vayamos asociando durante el estudio de los siguientes versículos. Los reyes de la tierra es por la fornicación con los reyes de la tierra, por lo cual viene la sentencia, el juicio contra Babilonia, contra la gran ramera, por esta fornicación, esta unión ilícita con los reyes de la tierra, el poder civil. Y dice que a causa de esta unión ilícita, esta fornicación entre el poder religioso, Babilonia, la ramera, y el poder civil, es que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de esta fornicación, es decir, de esta unión ilícita. Entonces vemos que la sentencia contra la gran ramera es a causa de esa unión entre la iglesia y el Estado que se establece. Y Dios no tolera tal unión. Y por lo tanto, como esta induce al mundo entero a que sea emborrachado, embriagado con este vino de adulterio, Dios emite su juicio contra la gran ramera. Continuamos, versículo 3. Dice así, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Mis apreciados hermanos, este texto es clave para entender y comprender la visión del capítulo 17 de Apocalipsis. La condenación en contra de la gran ramera. Es el versículo clave y debemos remarcarlo y ponerlo. ¿Por qué? Porque en este versículo se dice que el ángel, el sexto ángel, que derrama la sexta plaga, dice que lleva en el espíritu al desierto a Juan, y allí Juan tiene la visión que está relatada en los siguientes versículos. Él dice, lo primero que dice es ver a una mujer que está sentada sobre una bestia escarlata. Esta está llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es en el desierto en el que Juan puede ver y describir la visión, la descripción de la mujer y de la bestia. Entonces es fundamental, mis apreciados hermanos, que nosotros entendamos el símbolo al cual aquí se nos está haciendo mención bajo la palabra desierto. El símbolo bajo la palabra desierto debemos ubicarla en el mismo libro de Apocalipsis. Es decir, hay un principio que nos dice que para entender este símbolo debemos ir a donde el mismo autor ha utilizado esta misma frase. Y esta misma frase, el desierto, está mencionada en el capítulo 12 de allí mismo, del libro de Apocalipsis. En el capítulo 12, el versículo 6, encontramos precisamente esto. Apocalipsis 12:6 dice de la siguiente manera, y la mujer huyó al desierto. Ahí está nuestro símbolo,
donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:6 nos está hablando de cuando la mujer, la iglesia pura de Cristo, ya no es la mujer vil, la ramera, sino la iglesia pura de Cristo, huye al desierto y es donde Dios le tiene, como dice allí, preparado un lugar. Y es sustentada por 1260 días. Este versículo nos está apuntando que esta mujer, la iglesia pura, está en el periodo de los 1260 años. Cuando está en el desierto es el periodo de los 1260 años. Más adelante ahí en el versículo 14, dice, y se le dieron a la mujer, de allí del capítulo 12:14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Nuevamente vemos entonces que el escritor de Apocalipsis, Juan, dirigido por inspiración del Espíritu Santo, nos dice que el símbolo del desierto está asociado con el periodo de supremacía papal de tiempo y medio tiempo, que es lo mismo que 1260 días proféticos o años representados en la profecía bíblica. Es decir, el símbolo del desierto al cual se nos hace mención allí en Apocalipsis 17:3 es el periodo de la supremacía papal entre el año 538 a 1798. Y esto nos abre y nos amplía el cuadro, porque hasta este momento habíamos considerado que tan solo una mujer había estado en el desierto, pero aquí dice que Juan es llevado al desierto y es allí donde contempla a esta mujer sentada sobre una bestia escarlata que está llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esta mujer es la misma mujer que es presentada en el mensaje a la iglesia de Tiatira en el capítulo 2. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Tiatira, que es el período precisamente que está cubriendo la supremacía papal desde el año 538 hasta el año 1798. Y es allí donde se nos dice, en el versículo 20 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, se nos habla de esta misma mujer, Babilonia, pero ahora bajo otro símbolo del Antiguo Testamento. Versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fíjense qué interesante que nuevamente los símbolos de una mujer en relación a la fornicación y en relación también con el adulterio y cómo induce a los hijos de Dios a que estos, porque esa es la figura de Jezabel, aquella que ha inducido a los hijos de Dios a la fornicación. Lo sigue diciendo, he aquí yo la arrojo en cama y en grande tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellos. Entonces nos está hablando aquí del periodo de supremacía papal que va desde el año 538 a 1798. El símbolo del desierto, mis hermanos, y es clave entenderlo para poder ver que Juan es llevado por el Espíritu allí, al periodo de supremacía papal de los 1260 años. Y es allí donde Juan puede contemplar a la bestia, a la mujer sentada sobre esta bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. No podía ser en otro periodo de tiempo, sino era en el periodo de tiempo de la supremacía papal, donde efectivamente la unión de la iglesia, la mujer y el Estado, la bestia, estaba siendo efectiva, estaba siendo real. Y es clave
para entender este pasaje, para entender la interpretación y entender el mensaje que Dios tiene en Apocalipsis 17. Un comentario más quisiera agregar, mis apreciados hermanos, y es como hacer énfasis en el versículo 3 y el hecho de que fue llevado al desierto. Hoy en día en el adventismo, mis apreciados hermanos, dentro del adventismo se han introducido infinidad de teorías, de enseñanzas que no están acorde con respecto a la interpretación del libro de Apocalipsis, especialmente de Apocalipsis 17, en cuanto a la secuencia de los reyes. Y se le ha querido atribuir un inicio de la secuencia de los reyes que no está en el texto, que no está en Apocalipsis 17. Algunos llegan y presentan que la fecha en el cual empieza el conteo de las cabezas, que más adelante lo vamos a ver y vamos a llegar allí, inicia en el año 1929 con lo que se conoce como el Tratado de Letrán. Pero al analizar todo el capítulo 17, no hay un solo versículo donde podamos tomar como ancla para interpretar que 1929 es el año donde inician el conteo de los reyes. Y especialmente el versículo 3 sí nos dice dónde esta secuencia empieza, porque Juan está viendo es en el periodo de supremacía papal, es decir, es llevado al desierto para contemplar y es donde en el momento en que recibe esta información de los reyes que han caído, el rey que es y el rey que todavía ha de venir, pero que dura breve tiempo. Así que es clave entender el versículo 3. Continuamos, el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí nuevamente vemos la descripción que recibe Juan cuando está allí, es llevado por el Espíritu al desierto. Ve a esta mujer, como ya lo hemos mencionado en el versículo 3, sentada sobre una bestia escarlata. Está llena de nombres de blasfemia y que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero en el versículo 4 recibe la información adicional Juan de que esta mujer está vestida de púrpura y de escarlata. Interesante que es el mismo color de la bestia. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y además tiene un cáliz de oro en su mano con el cual, lleno con el vino de su inmundicia, de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y esto queda exactamente, o sea, en lo que hemos venido diciendo, en nuestros comentarios del versículo 3. Es durante el espacio de tiempo del desierto, del símbolo del desierto, es decir, en el periodo de supremacía papal entre el año 538 y 1798, que Juan es llevado. Y es en este periodo de tiempo que Juan puede ver que además de que esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata, y la descripción que hace sobre la bestia, esta mujer está vestida de púrpura, de escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas, y tiene este cáliz en la mano. ¿Por qué? Porque fue durante este periodo de supremacía papal en que esta Babilonia fue reina entre las naciones de la tierra, es decir, fue el poder que tenía la autoridad por encima de todo rey y todo principado. Fue en su periodo de supremacía en la cual está siendo descrita por medio de la vestidura que aquí se hace se le hace la descripción a Juan. Si bien tiene un cumplimiento directo con la vestidura del poder al cual representa, es decir, el papado, el color que utiliza la púrpura y la escarlata por los vestidos utilizados por estos sacerdotes de la orden del papado. Está también describiendo es la vestidura real, es decir, nos está describiendo que esta mujer en el momento que Juan la ve está reinando. Y como es suprema,
está en su apogeo, tiene este cáliz de oro con el cual da a beber a todas las naciones. Y estas son las enseñanzas y las doctrinas inmundas de ese poder apóstata que hace que todos los moradores de la tierra se emborrachen. Y esto, vuelvo y recalco, es fundamental para entender que es en el periodo de supremacía papal en que esto Juan lo está viendo y que es posible que esto fue realidad durante ese periodo. Muy bien, versículo 5. Continuamos. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El nombre de la ramera es Babilonia y se le llama la madre de las rameras. Ahora, es algo interesante notar esto aquí. Si es la madre de las rameras, entonces obviamente debe tener hijas que nacieron de ella en algún periodo de tiempo, en algún momento. Sus hijas también se describen allí mismo en el libro de Apocalipsis, unos capítulos antes como el falso profeta y la bestia que se levantó de la tierra. En Apocalipsis, en el capítulo 16, el versículo 13, se nos dice precisamente de esto, ya lo hemos leído: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Es este mismo, estas hijas de la ramera a quien se le llama falso profeta, que es el mismo que está en Apocalipsis 13, el versículo 11, 13-11, hablando de esta bestia con cuernos semejantes a los de un cordero. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces vemos que estas iglesias, estas hijas, se describen también bajo el nombre de falso profeta o la bestia que se levantó de la tierra. Y inmediatamente en estos 2 versículos debemos enlazarlos, la inspiración lo ha colocado así: toma el símbolo en Apocalipsis 17:13 y llama falso profeta a las iglesias protestantes, las hijas de la ramera, y toma el símbolo de la historia de Elías, en contraposición con los falsos profetas de Baal en el Antiguo Testamento. E incluso nos está llevando a la historia del martirio de Juan el Bautista, ya que utiliza Apocalipsis 17:5, utiliza la expresión de madre e hija. Y en la historia de Juan el Bautista encontramos que tuvo como enemigo a 3 poderes. De igual manera como Elías lo tuvo en el Antiguo Testamento, estuvo el poder civil representado en el tiempo de Elías por Acab, el rey de Israel. El poder civil tenía el segundo enemigo, que era Jezabel, que ya la hemos mencionado, que pertenece, y es el símbolo que asigna bajo el periodo de la iglesia de Tiatira a esta misma Babilonia, esta misma mujer ramera. Jezabel, que representa el poder civil, como ya lo he mencionado, y luego estaban los falsos profetas de Baal. Ahí estamos viendo la unión de 3 poderes en contra del profeta Elías. Esta misma figura, este símbolo, este tipo de enemigos en contra de Elías: el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero en el Antiguo Testamento es el rey Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal. Lo mismo ocurre con Juan el Bautista, quien vino en el espíritu y el poder de Elías, y en el tiempo de Cristo encontró 3 enemigos. Encontró al rey, en este caso fue a Herodes como el poder civil, Herodías, la mujer de Herodes, la cual, al igual que Jezabel y Acab, estaban en una relación ilícita, en una relación adulterina en el caso de Juan el Bautista.
Y tenemos el tercer enemigo, como en el caso de Elías, en el caso de Juan, tenemos a Salomé, que es la hija de Herodías. Y de allí es donde viene el enlace de estas dos historias. Tanto del Antiguo Testamento, Elías, como del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, con Apocalipsis 17, porque nos los enlaza con la madre y la hija. Ahora, las iglesias protestantes apóstatas que nacieron de la madre iglesia en el siglo XVI enseñan muchas de las mismas doctrinas de su madre, la Iglesia Católica. Y varias de estas iglesias, apreciados hermanos, y esto es de suma importancia que debe ser reconocido, se están activamente movilizando hoy en día en los Estados Unidos de Norteamérica para traer esto mismo, este matrimonio adulterino, esta unión ilícita de la iglesia con el Estado, como lo hizo la madre, es decir, la Iglesia Católica, durante los 1260 años de su persecución papal. Y Apocalipsis 17 nos describe precisamente esta triple alianza inicua entre la ramera, sus hijos y los reyes de la tierra. En el tiempo del Antiguo Testamento, Acab, Jezabel y los falsos profetas en contra de Elías. En el tiempo del Nuevo Testamento, Herodías y Salomé, que están tipificando a la triple unión apóstata del libro de Apocalipsis, que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Deseo agregar una cita que es muy interesante, una cita de la Mensajera del Señor. Se encuentra en la colección Spalding and Magan, en la página 1 y 2. Es muy interesante esta cita. Es algo larga, pero es muy interesante. Voy a leerla y voy a hacer algunos comentarios en medio de la lectura. Dice la cita, la declaración del Espíritu de Profecía, abro comillas. Vi que la bestia de 2 cuernos tenía boca de dragón y que su poder estaba en su cabeza y que el decreto saldría de su boca. Luego vi a la madre de las rameras, que la madre y las hijas no son lo mismo, sino que la madre está separada y es distinta que las hijas. Cierro comillas. Aquí la Mensajera del Señor parece decirnos que el catolicismo y el protestantismo constituyen dos cabezas distintas en la bestia de Apocalipsis 17. Termino mi comentario, sigo la cita, abro las comillas nuevamente. Ella ya tuvo su dominio en el pasado, pero las hijas, las sectas protestantes, subirán al escenario próximamente y actuarán con la misma mente. Cierro comillas. Nótese aquí, mis apreciados hermanos, la alusión a Apocalipsis 17. Es el lenguaje de Apocalipsis 17 que está tomando la Mensajera del Señor para hacer este comentario. Fin de mi comentario, abro nuevamente comillas. Que tuvo la madre cuando perseguía a los santos. Vi que el poder de la madre ha estado disminuyendo mientras que el poder de las hijas ha ido en aumento y que ellas muy pronto ejercerán el poder que una vez ejercía la madre. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, tal como lo hizo Judas, nos traicionarían a los católicos a fin de obtener la influencia de ellos en contra de la verdad. En ese tiempo los santos serán un pueblo insignificante, poco conocidos por los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen de nuestra fe y nuestras costumbres, pues nos odian por causa del sábado porque no lo podían refutar, nos traicionarán y nos reportarán a los católicos como gente que ignora las instituciones del pueblo, es decir, como un pueblo que guarda el sábado y no hace caso al domingo. Entonces los católicos animarán a los protestantes que prosigan y enuncien un decreto que toda persona que no observe el primer día de la semana en lugar del séptimo sea muerto. Y los católicos, que son numerosos, se pondrán de parte de los protestantes para apoyarlo. Los católicos le darán su poder a la imagen de la bestia y los protestantes obrarán así como obró su madre en el pasado para destruir
a los santos. Cierro comillas y hasta allí la cita. Esta cita, mis queridos hermanos, es tremenda, es extraordinaria. Aquí la mensajera del Señor está diciendo que los protestantes tomarán la iniciativa para buscar el apoyo de los católicos y luego los católicos animarán a los protestantes que proclamen una ley dominical. Y mis hermanos, ahora mismo los protestantes en los Estados Unidos de Norteamérica están intentando ganar el apoyo de los católicos en causas comunes como la lucha contra el aborto, contra el matrimonio homosexual y contra otros males de la sociedad moderna. Esto, mis hermanos, nos va a llevar finalmente, los va a llevar a los protestantes a pedirle a los católicos que los apoyen también en la proclamación de una ley dominical en los Estados Unidos. Deseo agregar una cita más bajo el comentario del versículo 5. Una cita del Espíritu de Profecía que expresa la manera en cómo la mensajera del Señor entendía Apocalipsis 17, los versículos 1 al 4. Esa cita se encuentra en Comentario Bíblico Adventista en el tomo 7, en la página 994 y 995. Y ella dice lo siguiente, abro comillas: en el capítulo 17 del Apocalipsis se predice la destrucción de todas las iglesias que se corrompen mediante la devoción idolátrica al servicio del papado, las cuales beben el vino de la ira de su fornicación. Y entonces ella cita Apocalipsis 17, los versículos 1 al 4. Y entonces continúa su comentario. Sigo, abro comillas: así se representa el poder papal, la ramera, que con todo engaño de iniquidad, por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso, engaña a todas las naciones, prometiéndoles, como Satanás a nuestros primeros padres, todo bien a los que reciban su marca y todo daño a los que se oponen a su falacia. El poder que tiene la más profunda corrupción interior hará el mayor despliegue y se vestirá con las esmeradas señales de poder. La Biblia dice claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañadora, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué entidad le entrega su reino a este poder? El protestantismo. Un poder que, mientras afirma que tiene el carácter y el espíritu de un cordero, está aliado con el cielo, habla con la voz de un dragón, está movido por un poder que procede de abajo. Así que, mis hermanos, los Estados Unidos, bajo el dominio del protestantismo apóstata y el catolicismo, constituyen dos poderes distintos y separados, y los Estados Unidos le darán su reino al papado. Continuamos, versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. En este versículo, mis queridos hermanos, nuevamente nos damos cuenta que este poder apóstata, el papado, es aquel poder del cual y quebrantó a los santos del Altísimo durante los 1260 años de persecución. Y aquí nuevamente voy a hacer énfasis. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto en estos textos, después del versículo 3, es decir, desde el 4 hasta el versículo 6, es la descripción de lo que Juan ve siendo llevado en el desierto durante el periodo papal. Y fue durante el periodo papal en que podía decirse que esta mujer, el papado, el poder religioso, estaba ebria de la sangre de los santos. ¿Por qué? Porque fue al causar la muerte de millones de mártires durante ese periodo de supremacía, durante los 1260 años, que esta mujer estaba ebria, estaba emborrachada por la sangre de los mártires de Jesús. Y esto, según lo que vemos aquí, a Juan le causó gran asombro. Ahora, quiero agregar algo. Ya he mencionado, como en este momento, he mencionado que
es bajo el periodo papal que Juan está viendo esto. Y es únicamente pudiéramos entender esta declaración de ebria por la sangre de los santos, es durante ese periodo de supremacía donde él ejerció ese poder y persiguió, mató y aniquiló a los mártires de Jesús. Y por lo tanto ya podía estar borracha, tiempo pasado, ebria. Ahora, en el conflicto de los siglos, en la página 307, en la versión electrónica, hay una cita que nos dice y nos ubica en el momento en el cual Juan es llevado dentro del periodo de los 1260 años, porque cualquiera pudiera pensar que, bueno, Juan fue llevado a ese periodo, pero ¿en qué punto de los 1260? ¿En el principio, en el inicio o en el final? Bueno, esta cita del conflicto de los siglos en la página 307 nos dice con claridad en qué momento Juan puede ver a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los mártires. Escúchenme, 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el cual debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder a su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de esto. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos 13:24. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Cierro comillas. Así que, mis apreciados hermanos, esta cita del Espíritu de Profecía es muy significativa porque nos está diciendo que 25 años antes de 1798, el fin de la supremacía papal, eso sería el año de 1773. 25 años antes ya había culminado por completo el periodo de persecución dentro de los 1260 años. Ya había terminado por completo. Es decir, Juan es llevado al desierto a los 1260 años de supremacía papal y es ubicado en este punto, cerca del final de 1798, y él puede mirar hacia atrás, puede ver cómo esta mujer que está sentada sobre la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, está ebria con la sangre de los mártires, ya que una persona para poder estar ebria primero tiene que emborracharse. Por lo tanto, esto nos indica que Juan fue llevado hacia el final dentro del periodo de 1260 días, cerca del final. Es decir, en este periodo de 25 años del cual nos habla esta cita, para poder él ver que la mujer estaba ebria con la sangre de los santos. Continuamos, versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Hasta este pasaje, mis apreciados hermanos, desde el versículo 3 hasta el versículo 6, encontramos lo que es la visión que le fue dada a Juan en el desierto de esta mujer, de esta bestia, como acabamos de leer, de esta mujer y la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En el versículo anterior, el versículo 6, al terminar de contemplar todas las características de esta mujer, en la última que les es presentada, que es que esta mujer está ebria, borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, dice que Juan quedó asombrado, con gran asombro es la expresión. Es decir, quedó profundamente impactado por todo lo que veía y especialmente porque esta mujer había dado muerte
a los mártires de Jesús. Ahora, el ángel retoma y le dice, ¿por qué te asombra? Yo te voy a decir el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Y a partir del versículo 7 hasta el final de este capítulo, encontramos la explicación que el ángel le da a Juan acerca de las cosas que ha visto en la visión. Y están registradas las palabras del ángel, la interpretación que el ángel da a los símbolos. Por lo tanto, encontramos el mismo principio que en todas las otras visiones dadas a los profetas, especialmente en el libro de Daniel y ahora en el libro de Apocalipsis, de que se da la visión y el ángel mismo le muestra al profeta la interpretación de los símbolos. Y eso ocurre acá en Apocalipsis 17. Ahora, es interesante que el ángel le dice que hay un misterio. Este misterio es de la mujer y de la bestia que la trae. Si bien ya esta palabra misterio ha sido utilizada en la visión, cuando se le describe de que tiene escrito un nombre en la frente, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y está hablando directamente de esta religión de misterio de la cual la ramera, el papado, es efectivamente, se cumple en ella. También tiene el deseo de enlazarnos con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, hablándonos del surgimiento del misterio de la iniquidad, que son pasajes paralelos. Pablo estaba hablando del mismo poder al que Juan se le está mostrando en esta visión, especialmente para los últimos días. Ahora, es interesante notar que en este versículo a Juan se le dice que se le va a explicar dos cosas. La mujer, número 1, y la bestia que la trae, número 2, la cual el ángel especifica, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y esto, a partir de allí, entonces está registrada la interpretación. El siguiente versículo, que es el versículo 8, va a empezar explicando este último símbolo, es decir, la bestia. Y empieza a darle el significado, la interpretación divina del ángel acerca de los símbolos que le han sido mostrados. Y es aquí donde vamos a empezar a desglosar en nuestro estudio, a entrar ya de manera más profunda en nuestro estudio. Pero es importante que veamos que a partir de este versículo es que se encuentra la interpretación y ya ha finalizado la visión dada a Juan. Seguimos, mis hermanos. El versículo 8 dice de la siguiente manera: la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Ahora, mis hermanos, aquí verdaderamente debemos concentrarnos y pedirle al Señor la sabiduría que Él mismo nos dice que debemos tener en el siguiente versículo, para poder comprender, empezar a comprender la interpretación que la misma Biblia nos presenta, es decir, el ángel mismo da. Lo primero que nos dice con respecto a este misterio, empieza hablando de la bestia. Dice que la bestia era y no es y está para subir del abismo. Es la primera expresión que aparece. Y al colocar esto nos damos cuenta que aquí nos está diciendo que la bestia está en 3 tiempos. Es decir, era, la podemos ubicar en el pasado. No, y no es el presente, para el momento en que está viendo Juan. Y recuerden, el punto de referencia es el fin, cerca del fin del periodo de supremacía papal, en 1798, es decir, en el espacio de 25 años antes, cuando ya la persecución había finalizado. Entonces, en ese punto en que él está viendo, que ya lo hemos establecido, recibe la interpretación del ángel cuando le dice: la bestia que has visto era pasado y no es actualmente, es decir, presente, es el tiempo presente, y está para subir del abismo, es decir, futuro. Tenemos entonces que la bestia era
pasado y no es presente y está para subir del abismo futuro. Ahora dice e ir a perdición, es decir, cuando esta bestia que en un tiempo fue, que en el momento que Juan la ve ya no es, pero que subirá, está para subir del abismo, va a ir a perdición. Cuando lo haga, cuando vuelva otra vez y surja, suba del abismo, él va a subir, pero para ir a perdición. Y dice que en el momento que esto ocurra, la siguiente frase del ángel es: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Fíjense, aquí hay unos elementos muy interesantes. Número uno, encontramos que cuando la bestia que era pasado y no es presente y está para subir del abismo futuro, irá a la perdición. Y cuando suba del abismo, los moradores de la tierra se van a asombrar, pero es un grupo especial de moradores de la tierra los cuales se van a asombrar. Son aquellos que sus nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Es decir, en el conflicto de los siglos tenemos la cita del espíritu de profecía, donde nos dice con claridad que los libros que fueron abiertos en ocasión de el inicio del juicio en 1844, cuando Daniel capítulo 7, versículo 9 dice, y el anciano se sentó, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Parte de esos libros que están en el juicio es el libro de la vida, y que todos aquellos que una vez han aceptado a Cristo, sus nombres están registrados en ese libro. En el libro fueron asentados sobre ese libro. La declaración que aquí se dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, indica que dos opciones. Uno, o que nunca fueron registrados en el libro de la vida, es decir, posiblemente se estaría haciendo aquí referencia a aquellos que nunca hicieron profesión de fe. O pudiera ser, esa es una opción, o pudiera ser que se está refiriendo a aquellos que sus nombres no fueron retenidos en el libro de la vida. Es decir, en el proceso del juicio que se lleva ahora a cabo, en el acto de borrar los pecados, de revisar los registros y de borrar los pecados, los nombres de aquellos que están asentados en el libro de la vida, pero que no se han arrepentido de sus pecados, serán finalmente borrados. Y ese es el proceso de expiación. Si fuese este el caso de esta interpretación, significaría que cuando esta bestia que había sido en el pasado, que no es en el presente, pero que está para subir del abismo, indicaría que cuando suba del abismo, el proceso del juicio en el cielo estaría en el tiempo del juicio de los vivos, ya que los que lo adoran, aquellos moradores de la tierra que se asombran y adoran a la bestia que sube del abismo, serían aquellos que fueron borrados, es decir, aquellos que han sido dejados fuera en el proceso del juicio, no han sido tenidos por dignos de permanecer en la vida eterna. Es decir, si no han entrado en el libro de la vida y por lo tanto no han recibido el sello de Dios, que es la marca final de la obra de la salvación en el ser humano, entonces han recibido lo contrario, es decir, la marca de la bestia. Y aquí pudiera haber un indicio claro de las Escrituras diciéndonos que en el tiempo en que la bestia suba del abismo, es decir, recobre su poder, como lo fue en el pasado, entonces
pudiéramos estar pensando, según este texto y según lo que acabamos de decir, es el tiempo del juicio de los vivos. Ahora, finaliza aquí el versículo diciendo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vuelve a repetir lo mismo que dijo al principio del versículo, pero ahora agrega la palabra al final, que era, no es y será. En vez de utilizar la frase y está para subir del abismo e ir a perdición. Quiere decir que cuando suba del abismo, entonces será nuevamente. Es decir, se restablecerá su poder que tuvo cuando la bestia era. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Nuestro amado y buen Dios, te damos las gracias, porque por medio de tu palabra, Señor, por medio de la revelación de Jesucristo, tú nos dices, Padre Celestial, que vivimos en el tiempo, Señor, en que los reinos de este mundo, los últimos reinos que han sido anunciados en tu palabra, han de establecerse, Señor, para traer la gran prueba para el pueblo de Dios. Permite, Señor, que al proseguir en este estudio caigamos bajo la convicción de que lo que nos queda de tiempo de preparación es muy poco y es muy grande la obra que tenemos por delante, Señor, en nuestras vidas, en nuestro carácter, en abandonar, Señor, aquellos pecados que aún, Señor, y malas prácticas que aún persisten en nuestra vida y que no hemos hecho el esfuerzo decididamente por sacarlos y extirparlos completamente de nuestras vidas por la gracia y el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo. Permite, Señor, que cada uno de los que han escuchado puedan ser inducidos a, Señor, traer en su vida una reforma y un reavivamiento, un cambio producido por tu gracia, oh Señor. En el nombre de Cristo pedimos todas las cosas. Amén.